En la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 15 al 16, dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Bienvenidos a Veamos, este espacio donde durante unos 20 minutos intentaremos reflexionar, aclarar ideas sobre cómo vivir mejor en cristiano. Por eso, en el día de hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante. Quizá unas palabras un poco extrañas, pero seguro que lo entenderemos enseguida. Se trata de la positividad tóxica. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis desde cualquier lugar del mundo. Y tenemos este lujo de invitaros, como siempre, a esta que es vuestra casa, Nazaret TV, que desde ahora también es vuestra casa. Como siempre, tenemos entre nosotros al Padre Enrique, que nos iluminará sobre este tema tan interesante que seguramente nos hemos encontrado nosotros también en la vida, en las conversaciones, en la vida normal e incluso en la vida cristiana, que es esta positividad tóxica, es decir, esta especie de intento de ser optimistas y positivos un poco más allá del sentido común. Por eso el Padre Enrique ahora nos iluminará y veremos cómo podemos realmente ser positivos en medio de circunstancias que no nos invitan a ello, ¿verdad, Padre Enrique? Bueno, es un tema un poco extraño en el fondo, porque es el problema de la empatía o no empatía de cara a la gente. ¿La empatía en qué sentido? Hay gente que huye de los problemas. Entonces, cuando alguien tiene problemas, ha de hacer como si no existiesen esos problemas. Y entonces hay que ver siempre la parte positiva, la parte negativa no existe, o no se puede ver, o entonces eres negativista, o eres lo que sea. Y entonces, estés como estés, siempre has de estar alegre, positivo y bueno. Y después, mira, esto es, por una parte, falta de empatía, pero por otra es negar lo que es la caridad y las obras de misericordia a los demás. ¿Por qué? Pues porque la gente muchas veces necesita una palabra de aliento, de ánimo, necesita que le suban la moral, de alguna forma. Y la gente, a ver, dejadme decir mal dicho, esto no sale en el Evangelio así, como lo diré yo ahora. Pero es una cosa normal, que la gente a veces necesita un poco desahogarse de sus males y poder hablar de lo que le pasa. Claro, eso no quiere decir el derecho a estar triste todo el día, a nunca estar alegre, a estar siempre quejándose de todo, tampoco es eso. Claro. Pero sí que el pensar que una persona, si se queja de algo, ya no es cristiana. Que tiene la obligación absoluta de ser siempre positivo en todo y que no tiene derecho ni a mostrar que está cansado ni triste en alguna ocasión o que le ha dado un bajón anímico en un momento determinado. Todos a un momento estamos cansados, todos hemos tenido algún problema en algún momento, todos hemos estado enfermos, porque claro, si tampoco puedes estar enfermo, no puedes estar nada, has de ser siempre positivo. Pues no. No es. El cristiano es un cristiano y el cristiano ve lo bueno y lo malo. Y ante lo malo, el problema está cómo se ayuda a solucionar eso malo. Y cuando uno escoge entonces lo que son las obras de misericordia, te das cuenta que van por ahí. Claro. Ver aquellos aspectos negativos que hay en el mundo muchas veces y cómo se echa una mano para intentar arreglarlos. Y eso quiere decir que a veces el que no acepta la negatividad del otro, o sea, los momentos duros, difíciles, no quiere hacer... No. Todo es que no eres un buen cristiano. Todo es porque no sigues el Evangelio. Todos tus males son porque tú eres muy malo, entonces te has de convertir. A ver, que nos hemos de convertir todos, ninguna duda. Pero
que todos los males son siempre porque yo soy muy malo y, oye, no. Hay cosas que pasan que son porque pasan, o sea, porque me han hecho alguna, o que en algunos momentos pues uno tiene un bajón por lo que sea, o porque uno va muy cansado porque ha trabajado mucho, o por 1000 causas más, algunas internas y otras externas. Entonces, el querer hacer ver que si uno está mal en un momento determinado siempre es culpa tuya, por lo cual eres una mala persona, es cansino. Y es cansino porque en el fondo lo que está diciendo es: no me metas en líos. Si yo veo que estás mal, tengo que ayudarte de alguna forma. Yo no quiero ayudarte. Así que el problema es tuyo. ¿Me explico? No es mío, es tuyo. Es una forma egoísta de ver al otro. Entonces, claro, por eso llamamos que es tóxico, porque lo que hace es fastidiar a todo el mundo. Entonces, todo el mundo es malo, todo el mundo hace las cosas mal, yo sí que soy bueno. Y después te das cuenta que al final todos tenemos momentos malos. No hay nadie que sea perfecto en todos los momentos, ni muchísimo menos. Claro, porque si tener momentos malos es ser poco cristiano, nuestros televidentes se acordarán de aquellos textos del Evangelio, por ejemplo, en que Jesús, contemplando a Jerusalén, lloró, por ejemplo, o cuando estuvo en el entierro de Lázaro, bueno, que llevaba ya 4 días enterrado, ¿verdad?, que llegó allí y dicen los testigos evangélicos que Jesús lloró. Claro, no podemos decir que porque el Señor estuviera triste, pues era poco cristiano. Bueno, el Señor no era cristiano, era Cristo. Entonces claro, era más que cristiano. Claro. Entonces, claro. O sea que el Señor también tenía sus momentos tristes y no los escondió tampoco. Pero es que el ser humano lleva a momentos tristes, a momentos de dolor, a momentos de alegría. No, aquí debe pensar que solo yo soy cristiano, por tanto, siempre estaré alegre. Porque si Dios ha resucitado y si Cristo ha resucitado y nos da la gracia, uno siempre estará alegre, perfecto, contento. Pues no. Habrá momentos que sí, claro, y habrá momentos que no. Momentos que no. O sea, claro, cuando hay un accidente grande, cuando se mueren los seres queridos, cuando tienes un disgusto por un hijo, por un hermano, o por lo que sea, disgustos graves incluso a nivel moral. Es normal que uno sienta en algún momento tristeza o preocupación, o que tenga problemas, o cuando hay problemas económicos incluso, o de otro tipo. Quiero decir, hay momentos en los que no todo es... Entonces a mí me molesta mucho cuando te viene el sabiondo de turno, o es que tú estás mal porque todo esto es fruto de tus pecados y te has de convertir porque, claro, tú has hecho algunas de... Encima de triste te culpabiliza. Y te culpabiliza. Te hunde más. Entonces tú eres el malo si estás triste y tú solo eres bueno si siempre estás alegre. Es cierto que cuando hay una sana alegría y hay gente que tiene una capacidad de no mostrar el dolor y mostrarse alegre, incluso en momentos muy difíciles. Pero eso es una gracia, eso no es lo normal. Entonces, que tengas que atacar a la gente porque no es feliz todo el día, mira, oye, en el cielo ya seremos felices todo el día. Un poco esto recuerda aquello que decía la Virgen a Bernadette, ¿no? Te prometo que serás feliz, pero no aquí. Pero no aquí. En el cielo. Pues en el cielo seremos felices. Aquí habrá momentos buenos, momentos mediocres, momentos malos. Claro. Y a todo eso hay que superarlos, claro. Pero superarlos no quiere decir que en ese momento tú no sientas tristeza, que cuando estás enfermo no sientas dolor. No, cuando hay eso, pues cuando no hay sientes. dolor, hay dolor. Es Claro. que no se puede. Cuando hay dolor, hay dolor. Cuando hay tristeza. Cuando las cosas vienen mal dadas, hay momentos de bajón. Y después todo eso estamos para superarlo, sí. Y a eso ayuda la gracia a superarlo también. Y que uno no se puede hundir en el propio dolor. Yo esto lo recuerdo, lo que lo explicaba muy bien Juan Pablo II, ¿no? Cuando decía, ante los momentos de dificultad no tenemos derecho a hundirnos. No quería decir que viviésemos en una eterna alegría, no. En los momentos difíciles no te hundes, sino que luchas. Y no tienes derecho a dejarte ir. Y decir, bueno, ya se nos ha acabado todo, ya de aquí al suicidio. No,
¿Me explico? O a la depresión profunda. No tienes derecho a eso. Has de luchar, pero eso no quiere decir que estés alegre y contento en medio de todas las dificultades. Ojalá puedas estarlo, pero que si no lo haces estás en un pecado grave, porque quiere decir que eres un desgraciado. Dices, oiga, antes de juzgar y condenar a la gente, veamos la situación de cada uno. Y hay gente que se lo pasa muy mal en esta vida. Quiero decir, eso de juzgar fácil, claro, no es justo. Entonces, claro, esa mentalidad, tú eres cristiano, has de estar siempre alegre. Hombre, ojalá, pero no es tan fácil. No es tan fácil y a veces no es humano. O sea, cuando tú tienes gente que realmente se lo pasa mal, es como un insulto decir, no, si tú eres cristiano, has de hacer buena cara en este momento, no quejarte de nada y hacer una sonrisa amplísima porque tú eres cristiano. Y dices, yo soy cristiano y me fío de mi Señor. Y me fío que saldré de esta. Y me fío de que todo lo que Dios hace al final es para mi bien. Pero la estoy pasando mal. Y la paso mal. Claro, exactamente. Así de claro. De todos modos, también es verdad que a veces, padre, al menos yo tengo esa sensación, a ver qué le parece a usted, de que a veces hay cristianos que se encuentran con una persona que lo está pasando mal, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, tiene una depresión, ¿no? Y le dicen, hombre, anímate, hombre, no estés deprimido, que es que esto es lo peor que se puede decir. Y a veces incluso yo sospecho, no sé si me explicaré bien, lo voy a intentar, que a veces una persona se acerca a otro hermano, ¿verdad?, que lo está pasando mal, pero no se quiere meter en su dolor porque le da miedo que llegue ese dolor del otro a llegar también a mi corazón. Y entonces a mí me parece que es como un poco egoísta, en el sentido de que si una persona está sufriendo un momento de dolor, hazte cargo de su dolor en la medida de lo posible, que te explique lo que siente, para que no se sienta solo en su dolor. Y entonces a partir de ahí siempre hay una palabra que decir. Pero desde fuera, sin que se sienta entendido y querido, eso es como un escape, como una cobardía, como una trampa. Bueno, muchas veces es una autodefensa de mucha gente. Bueno, mira. Porque hay gente que no entiende el dolor del otro y no quiere entenderlo, porque tiene miedo a sufrir como sufre el otro. Pues entonces eso no... Es en parte egoísmo, pero en parte es autodefensa. Vale. De decir, a ver, esta persona, yo no entiendo, por decir, no entiendo la depresión. Si me pongo a hablar con una persona deprimida, que no me coja depresión a mí. Que me contamine al revés, ¿verdad? Es como si fuera contagioso. Claro. ¿No? Que no lo es. No se contagia. Bueno, se puede contagiar. En el sentido de que si uno está solo con deprimidos todo el día, al final te puede coger una depresión también a ti. pero cuando se deja uno ir. Entonces hay gente que para protegerse de los problemas, pues prefiere negarlos. ¿Tú tienes problemas? No, es que tú te los creas. Tú te los haces. Tú deberías estar alegre porque el cristiano es siempre alegre. Y hemos de estar alegres con todos. Si no, ¿cómo podemos luchar contra los problemas? Claro, una persona que coge depresión, le dices estas cosas y está en depresión, y que no. Una persona que está en luto riguroso y ha caído en esas depresiones, que son buenas en algunos casos, que son las del luto riguroso. Claro. No le dices, has de estar alegre. Oiga, no está para estar alegre en ese momento. Ya llegará, ya le pasará, pero no en ese momento. Otra cosa es que digas, mira, has de ser consciente de que esto es momentáneo, de que eso te pasa ahora, pero eso se puede superar, eso sí. Pero decir, no, esto es un problema que tienes ahora, pero porque es culpa tuya, y si no te pones ahora alegre, eres porque tú no quieres. Entonces, no, eso fastidia. Y después también pasa porque esos mismos que en ese momento exigen a los demás estar alegres, entonces te exigen a los demás que el día que ellos están tristes, tú has de estar triste con ellos. Hola. ¿Me explico? Porque ellos son el centro del universo. Entonces todo ha de ser como ellos quieren. La negatividad tóxica. Claro, todo lo que es tóxico es malo. Claro. Es negatividad, aunque le llamamos positividad tóxica, pero en realidad la positividad tóxica, lo que es tóxico, al final siempre es negativo. Claro. Entonces, al final es esa toxicidad de que cuando yo estoy bien, todos han de estar bien porque yo no quiero meterme en los problemas de los demás para que no me afecten, pero a la vez, si yo estoy mal, todos han de estar mal porque no tienen derecho a estar bien.
Y eso también es fruto de una cosa de la otra, ¿eh? Entonces es esa personalidad que todo el mundo ha de estar a lo que yo diga, a cómo estoy yo, y eso es complicado. Entonces, al final, ¿dónde está el fondo? El fondo está simplemente en que el cristiano ha de aprender a ser empático, a tener empatía. Aquello que dirá San Pablo, sufrid con los que sufren. No sufrir en el sentido de lacerarse y hacerse daño y cosas raras, sino meterse un poco en el mal que el otro está viviendo para compartir su dolor mínimamente y que se sienta de alguna forma entendido y no piense que está como una cabra. Porque el problema es este: cuando tú le niegas su dolor, le estás diciendo que es un loco. Claro. Entonces dices, no es un loco, es una persona que en ese momento tiene ese problema. A partir de ahí, ¿ese problema es solucionable? Hay dos formas de solución de los problemas. Los problemas que son simplemente contingentes, quiere decir que pasan con el tiempo. Que se te mueran tus padres en un accidente es un gran dolor, pero sabes que ese dolor pasará. Pero mientras lo tienes, lo tienes, claro, pero pasará. Tienes que digerirlo. Claro, pero hay dolores que has de luchar contra ellos porque no pasarán si tú no actúas. O sea, si a ti te pierdes el trabajo y te quedas en la calle, has de superar eso para buscar trabajo y volver a trabajar. Claro, porque si te quedas en casa no encontrarás trabajo, tienes que salir, claro. O sea, a lo mejor tendrás derecho un par de días a quedarte en casa si te lo pasas mal, pero después has de buscar trabajo y has de salir y te has de sobreponer, claro, sabiendo que hay un dolor allí, si es que lo hay, porque hay veces que es una gracia que te expulsen de ciertos trabajos. Y en otros casos lo traemos todos, que hay trabajos que uno los sobrelleva, pero no los querría. Y si encuentra otra cosa mejor, la dejaría al momento, ¿no? Claro. Entonces depende caso por caso. Pero aquí el problema de fondo es empatía. El amor al prójimo lleva a buscar el bien del prójimo. ¿El bien del prójimo es la positividad tóxica? No. El bien del prójimo es mínimamente preocuparse o ocuparse del otro, y al menos con esa empatía que intente entender al otro y el otro se sienta al menos entendido. Y que encuentre sentido a su dolor, ¿verdad? Porque también es curioso, porque yo le pediría al Padre Enrique que nos dijera alguna palabra en este contexto sobre la virtud de la esperanza, porque claro, esto juega un papel muy importante. Yo recuerdo que una vez me vino a la iglesia una señora mayor que tenía muchos achaques y entonces venía del médico. Y toda llorosa y desesperada, decía, padre, me ha dicho el médico que este dolor lo voy a tener para siempre. Y a mí solo se me ocurrió decirle, hombre, este dolor sí lo va a tener, sí, pero para siempre no. Cuando se muere se lo habrá acabado, porque entonces ya en el cielo ya es otra cosa. Si va al cielo es otra cosa. Sí, exactamente. Sí. Yo no sé si le sirvió de consuelo o no, pero se quedó un poco, porque claro, la visión que tenemos los cristianos en Cristo, ¿verdad?, sobre las dificultades de la vida, el dolor y todo lo que nos hace sufrir, es que en Cristo tiene un final. Sí, hay dos esperanzas. Hay dos esperanzas diferentes, una esperanza humana y una esperanza divina. Eso le quería preguntar. Hay una esperanza humana, y hoy más que nunca, en las enfermedades. Por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que la desahuciaron por un cáncer. Uy. Y el médico, que se había equivocado en el diagnóstico, y pobre, fue culpa del médico, en el fondo, que no hubieran actuado antes. Vaya. Pero cuando llegó tarde, un día le dice, mire, estamos haciendo experimentación. Si quiere, pues entra en el programa de experimentación, pero ahí no se piense que se va a curar, es simplemente experimentación. Y se curó. Mira. Con eso. Eso es esperanza humana. Pues a veces pasa, claro, que uno está desahuciado y de repente le sale una esperanza humana y funciona. Claro. A veces hay esperanzas humanas que no funcionan. Yo recordaré siempre, hace muchos años, un señor que creía en todas las cosas naturales, de estas medicina natural y no sé qué. Y se lo confesaba cada semana y comulgaba y tal. Pero él convencidísimo de que se iba a curar con remedios naturales.
Y se murió. Naturalmente se murió. Pero se murió y más rápido de lo que parecía. Uy. Me explico. Duró pocas semanas. Uy, va. Pero nunca se sabe. Hay gente que le va muy bien algunas cosas. Hombre, los remedios naturales contra el cáncer yo creo que no funcionan. Pero yo no soy quien para decirlo, porque no es mi campo, ¿no? Pero yo no he visto nunca que hayan funcionado. La medicina está actuando muy bien en eso. Pero esos son remedios, o sea, es esperanza natural. Hay la esperanza sobrenatural, que es que sabemos que ante el pecado y ante la muerte hay uno que la ha vencido, que es Cristo. Y que nosotros, por mal que estemos, tenemos esa esperanza de llegar a la vida eterna con Cristo. Y que los males nos durarán mientras estemos aquí. Pero si somos fieles a Cristo, tenemos vida eterna, y vida eterna de calidad, que dirían hoy en día. O sea, sí. Mucho más calidad de lo que es hoy, de nuestra vida ahora. Con lo cual el cristiano tiene esa esperanza que es sobrenatural, que es la victoria, es del cristiano, es de Cristo en el cristiano. Solo pide el Señor fidelidad a Él. Y esa fidelidad, ese ser hijos de Dios, ese seguir sus mandamientos, ese vivir en Cristo, nos da la certeza de la vida eterna y la felicidad eterna. Sin eso, muchos, la esperanza solo humana, al final, cuando las cosas van mal, lleva solo al suicidio. Uy. La esperanza divina, bien llevada, lleva a vivir con plenitud, incluso el dolor, incluso los momentos más difíciles, sabiendo que todo eso nos lleva a otra cosa, que es la vida eterna. Claro. Entonces la esperanza es muy importante, la esperanza sobrenatural, para todos, pero para nosotros cristianos es fundamental. Y eso hace que incluso en momentos muy difíciles muchos cristianos los tomen con una naturalidad que el no cristiano a veces no entiende. No entiende porque solo tiene esa esperanza humana, que está hundiéndose muchas veces, ya no sabe ver nada y lo lógico es caer en la desesperación. El cristiano sabe que no puede desesperar porque hay esperanza. Y a veces, padre, el no creyente experimenta o ve esta actitud del creyente incluso con cierta envidia. Qué suerte que tú sí que tienes fe. Eso es curioso como... Sí, pero hay que convencer a la gente de que la fe es para ellos. O sea, yo recordaré siempre una señora, yo era mi primer año de cura, y estaba haciendo unas misiones populares en Roma mismo. Estábamos en Roma, parroquia de San Luca Evangelista, ahí. Y estaba en casa de una señora muy mayor, que no sé, que ella se hubiera confesado de sus pecados, hace muchos años que no se confesaba, pero Dios no la podía perdonar. Uy. Entonces, como que no la podía perdonar, no se podía confesar. Hola. Bueno, al final se confesó, pero, hombre, claro. Pero costaba hacerle entender. O sea, hay gente que cree que ya está condenada, que ya no hay nada que hacer, porque ya es mayor, ha perdido su vida, que no, que hasta el último momento usted puede convertirse y creer, y al final sí, gracias a Dios, pues... Pero es una mentalidad común del que ha renunciado a Cristo mucho tiempo. Me ofrecen la salvación, ¿cómo voy yo a confesarme si yo he pasado de Dios? No tiene sentido que ahora... Es injusto, y tienes razón, es injusta tu salvación. No es justa, pero Dios te quiere suficiente para que te confieses y te perdone. Ahí está. Pero es injusta. No sé. Misericordia de Dios tan grande. Hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos os haya al menos hecho reflexionar o plantear alguna cosa, incluso dar algún argumento para hablar con familiares y amigos, como hacéis muchos de vosotros. Por eso aprovechamos también para saludar a Angelina Bernal, que por supuesto que vamos a orar por sus 3 hijos que dice que viven separados de Dios. Ana Cari, que Dios nos bendiga y la Virgen Santísima nos proteja, claro que sí. Gabriel y Graciela de Montevideo, Uruguay, saludos, con muchas ganas de aprender y de discernir que tienen ustedes, ¿verdad? José Luis de Chile, que tiene una gran sensibilidad espiritual, y a José de San Diego de California, que también es uno de nuestros más fieles, no solo televidentes, sino podríamos decir proponientes de temas de reflexión muy interesantes, claro que sí. Pues como siempre, podéis dejaros vuestras propuestas, sugerencias y comentarios aquí en el sobreimpreso, ¿verdad? Veamos
nazarettv@gmail.com, que desde ahora os agradecemos de todo corazón. No se olviden de que en este canal de Nazaret TV tenéis informaciones, vídeos, retiros, además de las misas del Padre Enrique y de muchos otros materiales como este mismo, pues también muchas otras cosas que pueden servir para la formación y la información cristiana. Por eso, hasta nuestra próxima cita, recibimos ahora la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.